Floricanto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos. mira el vacío del hombre, Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestro Olguita? Muy bien, maestra, muy emocionada porque estamos en Adviento. Me encanta la idea, sí, la verdad es que ya se va sintiendo cada vez más real el tiempo que estamos viviendo. Y bueno, pues el próximo domingo será el segundo domingo ya de Adviento. Y pues la verdad es que estamos muy felices de poder seguir en este camino de preparación del corazón, pues para poder recibir a Jesús. Correcto. Y bueno, maestra, pues ¿qué te parece que además de iniciar esta lección agradecemos a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta comunidad digital de oración y pues pedirle a Dios que nos conceda la gracia de seguir caminando en este tiempo, en cada tiempo litúrgico del calendario para poder pues tener esa retroalimentación, ¿no? Esa vida espiritual más activa y que nos ayude a que cada domingo podamos vivir mucho más intensamente la palabra de Dios, Sí. ¿no? Recibirla en el corazón. Y bueno, pues ahora sí, ¿qué te parece que nos vamos al primer paso, que es? La lectura. Y bueno, como decía, tomaremos las lecturas del próximo domingo, que es el segundo de Adviento, y toca el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Correcto. Adelante, por favor. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide, Lisanias, tetrarca de Albilene, y bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra de Dios fue dirigida a Juan, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan recorrió toda la región del Jordán, anunciando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, así como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina serán aplanadas, los caminos torcidos serán enderezados y los desparejos serán nivelados, y todos los vivientes verán la salvación de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La meditación. Y bueno, pues podemos tomar la primera lectura como apoyo. En esta ocasión, el profeta Baruc, del capítulo 5, los versículos del 1 al 9. Correcto. Bueno, pues dice, según la tradición, el señor Baruc es secretario de Jeremías. Y entonces este libro es propiamente, en ese sentido, pues del secretario de Jeremías, pero Baruc también tuvo el don de ser profeta, ¿haz de cuenta? Entonces a Baruc y a Jeremías les toca vivir en la caída de Jerusalén y con ella la caída del templo de Jerusalén. Claro. ¿Haz de cuenta? Entonces el pueblo se quedó, propiamente hablando, sin un lugar donde darle culto, el culto debido a Dios. Y número 2, se quedó sin la tierra prometida. Entonces, a lo largo de la reflexión que se hizo, haz de cuenta, el pueblo entendió que fue la consecuencia de haber roto la alianza. Claro. Y entonces Baruc está en un poema, en ese sentido es lo que se llama el segundo poema, es una parte del segundo poema lo que estábamos leyendo, lo que vamos a leer este domingo. Y entonces
Baruch está anunciando, haz de cuenta, como quien dice, la terminación del castigo, ¿no? Claro. Y cómo vamos a saber que ya se terminó, pues porque va a venir el Dios Todopoderoso, ¿no? Claro. Entonces, me gusta mucho cómo empieza, porque dice: Jerusalén, quítate la ropa de tu luto y tu tristeza, y vístete con el esplendor de la gloria de Dios para siempre, ¿no? Y luego en el versículo 4 dice: y para siempre serás llamada por Dios, paz de la justicia y gloria de la piedad. Ujú. Entonces es como, en ese sentido, avisarles, ¿no? Que pronto acabará, haz de cuenta, su situación en ese sentido de exilio. Claro. Haz de cuenta, ¿no? Y entonces, haz de cuenta, ahí es donde entra, diría yo, el Señor San Juan Bautista, porque fíjate que una de las cosas que tiene Lucas es que toda esta primera parte, que es lo que se llama el Evangelio de la Infancia, Ujú. es como muy alegre, ¿no? Sí, Entonces, si tú te acuerdas, su papá no cree, ¿no? Que va a tener un bebé, porque ya es muy grande, o sea, en ese Ajá. sentido está en la misma condición de Abraham, Sí. y su esposa también era estéril, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando le dicen vas a tener un bebé, él así como diciendo, sí, ahorita, Ajá. ¿no? Y entonces, por no haber creído, entonces lo silencian, ¿no? Sí, Zacarías Entonces, se queda mudo. hasta que nace el bebé. Y entonces, justo cuando nace el bebé, entonces aparece lo que en la Biblia se conoce como el canto de Zacarías, ¿no? Claro. De hecho, Sí. perdón, Ajá. de hecho llama mucho la atención porque a Isabel le dicen cómo se va a llamar el niño, ¿no? Ajá, Y ajá. le dice Juan. Y entonces, pues nadie en su familia se llamaba así, ¿no? Exactamente. Entonces le preguntan a él, a Zacarías, y pues como no puede hablar, Ajá. pide una tablilla Ajá. para poner el nombre y en cuanto lo pone, se le destraba. Se le destraba y entonces fíjate cómo dice, habla de su bebé, ¿no? En el Ujú. versículo, estoy leyendo capítulo 1, versículo 76 y dice, y tu niño Ujú. será llamado profeta del Altísimo, Ujú. porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, ¿no? Ujú. Para dar a conocer a su pueblo la salvación por medio del perdón de los pecados. Y entonces, haz de cuenta que lo que nosotros vamos a leer este domingo, ¿sí?, es precisamente el cumplimiento de esa profecía del mismo papá, Claro. a Juan el Bautista, ¿no? Claro. Entonces, Lucas es como muy preciso, Ujú. haz de cuenta, porque él es el que pone todos los datos para que uno pueda poner en la cronología de en qué momento pasó todo, haz de Claro. cuenta, ¿no? Los exégetas luego te dicen que hay errores ahí, pero pues bueno, ¿no? O sea, ya es problema del exégesis. Claro, Pero claro. lo que yo quiero que veas es que entonces ya Juan lo que hace ya es aparecer precisamente como un profeta del Altísimo, Claro. y entonces él, en ese sentido, encarna, haz de cuenta, lo que otro profeta dice, ¿no? Claro. Que es en ese sentido Isaías, y es donde él dice, ¿no? Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina serán aplanados, ¿no? Entonces, si tú te fijas, o sea, honestamente es un domingo completamente profético, Completo. porque escuchamos a Baruch, escuchamos Sí. a Isaías y escuchamos al papá de Juan también Sí. teniendo un momento de profecía con su hijo. Claro. ¿Te das cuenta, no? Y entonces es como un momento en ese sentido que nosotros tenemos que recordar realmente el profeta que nos recuerda, ¿no? Ujú, Entonces siempre el ujú. profeta nos está recordando la presencia de Dios, ¿no? Ujú, ujú. Y sobre todo, haz de cuenta, la venida de Dios, ¿no? Claro. Que nosotros ya experimentamos en el nacimiento de Cristo, pero volvemos al punto, nos falta el cumplimiento de la otra promesa, que Claro. es la famosa parusía, ¿no? Sí, así es. Entonces, desde ahí, haz de cuenta, diríamos nosotros, nos damos cuenta que Dios ha cumplido las promesas que nos hicieron los profetas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues obviamente cumplirá la última, ¿no? Y entonces, una vez más está el llamado, ¿no?, este domingo, a la conversión, ¿no? Sí. A preparar precisamente el camino del Señor, ¿no? Y entonces creo que Juan el Bautista es como, ¿cómo te lo puedo decir? Es el personaje de este domingo, haz de Claro. cuenta, ¿no? Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención cómo pocas veces ponemos atención en la figura de Juan, Ujú. ¿no? Pero don Fidencio, nuestro obispo aquí en Querétaro,
él nos decía que hasta debería de ser patrono de los comunicadores católicos, ¿no? O sea, de los evangelizadores católicos, porque él tenía muy claro su papel. Era la voz que clamaba en el desierto, pero no era el mensaje, ¿no? Y él, pues desde pequeño tuvo un signo, o sea, desde que estaba en la panza de Isabel, ¿no? O sea, él conoció a Jesús, reconoció la presencia de Jesús, ¿no? Y esto nos tiene que ayudar a darnos cuenta que si tenemos la gracia de reconocer ya a Jesús, nos tenemos que volver pues comunicadores, o sea, evangelizadores. Lo tenemos que comunicar a todos. Y en este tiempo de Adviento, pues yo creo que podemos hacerlo con mucha claridad, con mucha certeza, pues con los más próximos, que son nuestra familia, ¿no? Entonces, como bien dices, el protagonista de este domingo es Juan, y yo creo que todos nos podemos ubicar o identificar con él, ¿no? No somos el mensaje, pero conocemos al mensaje, ¿no? Al mensaje como persona, Sí. ¿no? Y bueno, pues debemos convertirnos también como Juan en esos mensajeros de esperanza, ¿no? O sea, decir, sí, ya viene, pero prepárate, ¿no? O sea, no nada más espéralo, sino prepárate porque ya viene. Entonces, bueno, pues yo creo que podríamos meditar qué tanto estamos siendo elementos de preparación para los demás, qué tanto estamos dando ese mensaje de salvación, porque al final de cuentas, que tú llegues con alguien y le digas, ya te estás preparando, pues es darle la oportunidad, ¿no? De, pues si no lo está haciendo, de emprender el camino de preparación. Y si ya lo está haciendo, pues seguirlo animando para que en este Adviento preparemos el corazón. Ahora, decimos que es para la llegada de Jesús, ¿no? O sea, en la Navidad. Pero como decíamos el domingo pasado, también va a volver a venir. Entonces, el corazón tiene que estar preparado y listo en todo momento. Y ojalá que no se nos olviden las palabras del profeta Isaías, ¿no? Preparen los caminos porque el Señor ya está cerca, ¿no? Sí. Esta parte de... me gusta mucho esta frasecita, ¿no? De voz que clama en el desierto, ¿no? O sea, voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En la actualidad el mundo es como un desierto, y los que pues estamos tratando de llevar la palabra de Dios a este mundo, pues yo sí me he sentido como si estuviera en el desierto gritándole a la nada, ¿no? O sea, pero bueno, pues habrá que seguirle, ¿no? Exactamente. Nuestra, pues, ¿qué te parece? Que nos vamos al siguiente paso, que es la oración. Y bueno, pues tomamos el Salmo, en esta ocasión el 125, que dice así: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por darnos y darme la oportunidad de vivir un nuevo Adviento. Y te pido que ayudes a preparar mi corazón, no nada más para celebrar tu nacimiento, sino para prepararme a ese día donde nos encontraremos. Amén. Amén.
Gracias, Señor, porque en cada adviento nos das la oportunidad de preparar nuestro corazón. Te pido que en este tiempo y sobre todo esta semana que comienza el próximo domingo, me permitas ubicarme y identificarme cada vez más con Juan. Que sea la voz que clama en el desierto, que no me canse de llevar tu palabra a los que lo necesitan y sobre todo que siempre esté dispuesta a ser instrumento de tu amor para llegar a los que están más alejados, a los más necesitados. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues echaremos mano de la segunda lectura, que en esta ocasión pues está tomada de la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, los versículos del 4 al 6 y luego del 8 al 11. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, precisamente Pablo, haz de cuenta, les está diciendo, ¿no? Uh-huh. Que pues estén preparados. Claro. Haz de cuenta, ¿no? Para, pues cuando vivan en ese sentido, más que nada para que no desfallezcan, ¿no? Así Porque es un es. tiempo de persecución y entonces es como decirles, no desfallezcan, ¿no? Uh-huh. Y entonces, fíjate, a mí me gustó mucho, ¿no? El versículo 10 junto con el 11 dice, de Sí. manera que disciernan lo que más conviene y sean así honestos e intachables hasta el día de Cristo, colmados de los frutos del don divino que los hace justos para gloria y alabanza de Dios, gracias a Jesucristo. Entonces es como, en ese sentido, precisamente viendo esto de que hay que estar preparados y hay que estarnos preparando Sí. pues toda la vida, ¿no? Pablo nos recuerda, ¿no? O nos da, diríamos nosotros, como una receta, ¿no? Uh-huh. Disciernan Claro. lo que más conviene y así sean honestos e intachables hasta el día de Cristo, Claro. ¿no? Sí, coincido contigo. Uh-huh. Me quedo con y me encanta la parte que dice disciernan lo que más conviene, o sea, disciernan, que no es lo mismo que intuir, que O yo pensar, creo, o no, discernir, ¿no? A la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, ¿qué es lo que sucede? ¿No? O qué es lo que necesitamos, o qué esta palabra la vamos a poner como muy en alto, bueno, desde mi humilde punto de vista, porque nos va a ayudar a seguir caminando en esta preparación durante todo el año, ¿no? Y durante toda la vida. Bueno, maestra, ¿y del Evangelio? Pues el Evangelio, no sé por encuentro, ya lo encontré. No, yo me voy a quedar con esa también, como que se hacen eco mutuamente, ¿Verdad que ¿no? sí? Entonces el famoso versículo 4, ¿no? Que tú ya lo leíste, ¿no? Y lo vuelvo a leer yo. Preparen, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus senderos, ¿no? Me quedo con eso. Sí, yo también porque yo creo que tenemos la oportunidad todavía de estas semanas, ¿no? De eso, de enderezar los caminos, ¿no? De ubicar qué cosas no están bien para cambiarlas. O sea, me llama mucho la atención la comparación, porque preparar el camino pues sí depende mucho de nosotros, pero enderezar el sendero no depende tanto de nosotros, sino se refiere a lo que se va presentando y cómo podemos hacer que ese camino regrese hacia el que nos lleva a Jesús, ¿no? Porque hay cosas que podemos nosotros pues prever, ¿no? Y que dependen de nosotros, y cosas que no. Y a eso me refiero las circunstancias que nos tocan vivir en la parroquia, en la escuela, en el trabajo. O sea, que no las propiciamos nosotros, pero que nos van afectando y que sin darnos cuenta nos van alejando, ¿no? del sendero que va hacia Jesús. ¿Por qué? Pues porque nos hacen enojar, porque nos hacen entristecer, porque etcétera, ¿no? Nos agobian, nos angustian. Y nos llama esta palabra de preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, a regresar en todo momento. Y pues no sé, maestra, pero en mi caso particular,
yo soy muy secundaria y entonces me pasan cosas y las pienso y las vuelvo a pensar y las vuelvo a pensar. Y eso hace que mi corazón siga sintiendo el enojo, el dolor, la angustia, la tristeza, ¿no? Y eso cada vez que lo vuelvo a pensar, pues me va alejando más. Entonces, quizá por ahí Dios nos esté llamando a enderezar el sendero, a enderezar el camino, para quitarnos también esas cosas que son como piedras en el camino, ¿no? Sí, o sea, si nos comparamos, si seguimos el ejemplo del sendero, pues son como piedritas, ¿no? Que entonces hacen más pesado el andar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que podríamos quedarnos pues contemplando estas frases, ¿no? Y nos tienen que llevar a acciones bien concretas todo esto, maestra. ¿Ya tienes tu acción de esta semana? Maestra, ya. ¿Cuál va a ser? Pues fíjate que ahorita yo con todo lo que estamos meditando en esto, ¿no? Y sobre todo en eso de disciernan, pero sobre todo en el preparar, lo que tú decías ahorita, preparar el camino del Señor, enderecen sus senderos. Me he dado cuenta que yo voy al Santísimo, pero voy de pisa y corre, ¿no? Así de, ay, Señor, ¿no? Sí, y no me quedo como en ese sentido realmente con Él, ¿sí me explico? Sino que nada más voy a lo que voy, porque tengo tanta prisa, ¿no? En hacer cosas y ya se me atrasó todo y pues la vida loca, ¿no? Como tú dijiste. Claro. Entonces, esta segunda semana de Adviento, me propongo hacer una visita digna, ¿no? O sea, en ese sentido, sí sentarme y platicar con Él, ¿no? Todo lo que yo... Vaciar el corazón. Ya vaciar el corazón, correctamente, ¿no? Vaciar el corazón ahí en su presencia, pues precisamente para irlo vaciando de todo eso, ¿no? Y empezar a llenarlo de las cosas que verdaderamente tengo que hacer, ¿no? Para preparar mi encuentro, ¿no? Su claro, y es que no podemos preparar el corazón si está lleno. Hay que vaciarlo. Hay que vaciarlo, sí. Para entonces sí, darle la rezanadita. Ay, aquí está rotito, vamos a ponerle, correcto, ¿no? Correcto. A rezanarle la heridita, ¿no? Sí, exacto. A mí me gusta mucho también la idea de vaciar el corazón, y creo que también haré pues podríamos llamarle examen de conciencia, sí, de mis pecados, pero también de lo que me duele, diría mi obispo, de lo que duele y entristece, ¿no? O sea, de esto que no deja que el corazón sane. Es que es mucho, ¿no? O sea, porque a veces nosotros lo propiciamos y a veces de a gratis llega, ¿no? Pero la herida sigue, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, efectivamente, no hay mejor lugar que frente al Santísimo, coincido. Y de manera gráfica yo voy a preparar esa visita al Santísimo escribiendo, porque para mí el escribir implica hacer conciencia, ¿no? De qué pasa, de qué hay, de qué duele, ¿no? Si yo llego al Santísimo nada más así, estoy segura que me va a quedar dormida, porque se vale descansar en Jesús, ¿no? Pero no voy a cumplir el objetivo de vaciar el corazón. Entonces haré una lista de las cosas que me duelen, le voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine para que podamos sacarlo todo, ¿no? Y después se la dejaré ahí al Santísimo para que Él, se la voy a presentar, para que Jesús hecho pan y alimento, ¿no? Llene el alma y sane lo que tenga que sanar, para que entonces a partir de ahí podamos preparar ahora sí, empezar a hacer más acogedor el corazón para ese Jesús que viene a nacer entre nosotros, y que cuando llegue, pues como tú dices, me encanta la palabra digno, no de más, pero tampoco de menos, ¿no? Sí. Entonces coincido contigo, maestra. Pues qué bonito que vamos empezando este nuevo ciclo litúrgico, porque nos da la oportunidad de volver a empezar, sí, ¿no? Nuestra vida, empezar este año litúrgico con
pues con esta limpieza de Sí, corazón, tan ¿no? necesaria, ¿no? Sí. O sea, tan necesaria como para todos los retos que se van a presentar, ¿no? Sí, a lo largo del año. A lo largo del año, exactamente. Mira, Entonces yo- es como yo tocar veía- base. Exacto, hacer ¿no? base. Yo veía con mi párroco en estas en estas semanas y decíamos, ¿en qué momento se acabó? Ujú. O sea, este año que acaba de terminar, este año litúrgico que acaba de terminar, se fue de volada. Ujú. Digo, las circunstancias de mi diócesis pues fueron muy particulares, ¿no? Las visitas pastorales y demás. Pero así se va la vida. Entonces, qué bueno que tengamos oportunidad cada año de volver a hacer esta limpieza de corazón Ujú. para resanarlo, para que quede otra vez digno, ¿no? Y recibir a Jesús para que después de ahí lo que viene. Correcto. Pues muchas gracias a ustedes que están con nosotros, que pues nos acompañan cada semana en esta comunidad digital de oración. Gracias por su perseverancia y pues esperamos, maestra, que ahora que lleguemos el domingo a la Santa Misa, tengamos ya presente y asimilada, acogida esta palabra de Dios en el corazón para que en misa pues nos abra más el entendimiento y llegue al fondo del corazón. Correcto. Maestra, muchas gracias. A ti, maestra. Que Dios te bendiga mucho Igualmente. y si Dios quiere nos vemos la próxima semana que será un domingo muy especial. Correcto. Dios los bendiga mucho.